Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. El día de hoy nos encontramos Emmanuel Benjumea, Mariana Correa, Juan David Durán y quien les habla es Juan Manuel Ríos. El propósito de este podcast es compartir con ustedes una información recolectada en una investigación que realizamos sobre un suceso histórico en Colombia, donde utilizamos diversas fuentes bibliográficas para reconocer los factores sobresalientes de este periodo. En esta ocasión hemos decidido hablar sobre el Frente Nacional en este podcast titulado Frente Nacional y sus repercusiones para Colombia. Comentaremos un poco sobre lo que fue el Frente Nacional, sus antecedentes y las consecuencias que trajo a los colombianos, consecuencias que incluso al día de hoy podemos seguir presenciando. Juan Manuel, empecemos hablando primero sobre los hechos que anteceden al Frente Nacional y que pueden ser tomadas como las causas directas de la creación de este. Primero, recordemos cómo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el cual tuvo lugar el 9 de abril de 1948, reavivó con creces esa violencia bipartidista que ya se veía en el país. Debido a esto, el país se encontró en un momento de crisis social y económica como consecuencia directa del Bogotazo. Debido a este deficiente periodo del gobierno, el cual fue liderado por el entonces presidente conservador Laureano Gómez, el general Rojas Pinilla lideró un golpe de Estado, o como muchos lo llaman, un golpe de opinión, haciéndose con el poder y proclamándose como el nuevo presidente del país el día sábado 13 de junio de 1953. Todo ello con la intención de acabar con esa guerra bipartidista y sacar de alguna manera al país de esa crisis que vivía. Muy buenas tardes, muchachos, y me parece muy interesante lo que mencionan, pues a pesar de que en esencia este periodo de dictadura acabó con el derramamiento de sangre de la violencia bipartidista, también acarrió otra secuencia de problemas y sentimientos de resentimiento por parte de varios grupos, como lo eran la prensa y los partidos políticos. Vamos a enfocarnos principalmente en dos tradicionales, liberales y conservadores. Una serie de sucesos como lo fueron la caída de los precios del café, que ocasionaron la crisis económica de 1954, o los soldados que masacraron a unos estudiantes manifestantes, sumado a la censura que se le hacía a los periódicos más importantes de la oposición, fueron causantes del inicio de la caída de Rojas en el poder. Mas sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando en 1957 el general anunció al país que seguiría siendo el mandatario presidencial por otros 4 años más. Esto último le encendió el chip tanto a liberales como conservadores, pues se unieron para liderar un paro nacional que tuvo una duración de 10 días, donde reclamaban la vuelta de la democracia y la libertad de la prensa. La repercusión de dicho paro fue tal que el general Rojas Pinilla se vio obligado a abandonar el poder en 1957, dejando así el mando de manera temporal a la junta militar que gobernó hasta 1958. Ya luego del retiro de Rojas del poder es cuando se da pie a la creación del Frente Nacional. El Frente Nacional fue una coalición política llevada a cabo por los partidos liberales y conservadores, con el objetivo principal de devolver la democracia al país, además de seguir con el objetivo de Rojas, el cual era evitar la violencia bipartidista. Este acuerdo se concretó mediante una reunión llevada el 20 de julio de 1957. El encuentro se dio en España, donde Alberto Lleras Camargo, el representante del Partido Liberal, y Laureano Gómez, quien representaba a los conservadores, firmaron una alianza donde se plasmaban una serie de acuerdos que se pueden resumir en los siguientes 3 puntos. El primero, establecer un modelo de gobierno en el cual los liberales y conservadores alternarían la presidencia cada 4 años durante 12 años. El segundo, como consecuencia de lo anterior, se le negaría todo tipo de participación política en el país a cualquier otro partido diferente a los conservadores o liberales. Y el último punto, finalmente se aprobaría el derecho al voto de la mujer, el cual en el periodo de Rojas había sido propuesto, pero que a la final nunca fue aprobado. Luego de presentar estos acuerdos a la población, se realizó un plebiscito donde se preguntaba a los colombianos si estaban de acuerdo con este modelo de gobierno, lo que resultó con una mayoría de la votación a favor del sí, que tendría como consecuencia la aprobación de la aplicación del Frente Nacional en el país. Bueno, el Frente Nacional entraría en vigor en 1958 y duraría finalmente hasta 1974, extendiéndose así 4 años más del periodo inicialmente propuesto. Gracias a esto, se data entonces de 4 presidentes, los cuales 2 fueron liberales y 2 conservadores, y estos fueron los mandatarios durante los 16 años. Empecemos hablando un poco sobre los presidentes que tuvieron cargo en este periodo de tiempo. Empecemos con Alberto Lleras Camargo, quien fue liberal. Fue el presidente desde 1958 hasta 1962. Su periodo estuvo caracterizado principalmente por incentivar la construcción de centrales eléctricas y de viviendas populares.
También propuso la reforma agraria con la que intentó mitigar un poco la alta migración que había del campo a la ciudad. Y además Lleras fue quien efectuó una reforma constitucional donde se prolongaría el Frente Nacional de 12 a 16 años. El segundo periodo presidencial fue llevado a cabo por Guillermo León Valencia. Este presidente fue conservador, duró desde 1962 hasta 1966. Durante su gobierno se presentaron diversos problemas económicos y de orden público, generando así una serie de protestas y surgimiento de guerrillas. León Valencia respondió a esto último con acciones armadas, resaltando principalmente el bombardeo a Marquetalia, efectuado en 1964, con la intención de eliminar pequeñas guerrillas que se encontraban en la zona. Esto fue algo totalmente contraproducente, ya que dicho ataque por parte del gobierno dio origen a la creación de probablemente la guerrilla más conocida y grande que tuvo la historia de Colombia. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocido coloquialmente por sus siglas como las FARC. Para el tercer periodo de este Frente Nacional tenemos al presidente Carlos Lleras Restrepo, el cual era liberal. Su gobierno duró desde 1966 hasta 1970. Él propuso que cada presidente al inicio de su gobierno presentara un plan general de desarrollo que debía ser efectuado durante ese mismo gobierno. Durante su mandato se firmó el Pacto Andino, conocido actualmente como la Comunidad Andina o CAN, el cual es un acuerdo comercial formado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Anteriormente también hacía parte de Venezuela, pero este último se retiró. La Gobernación de Colombia define este pacto como un mecanismo el cual tiene el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo, equilibrando la vida de los habitantes entre los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. Y para finalizar este Frente Nacional tenemos a Misael Pastrana Borrero, el cual fue conservador. Este fue el último periodo presidencial de este Frente Nacional y tuvo lugar desde 1970 hasta 1974. Este, al contrario de Lleras Camargo, estimuló la migración de la población del campo a la ciudad. De todo esto, podemos decir que durante el Frente Nacional hubo cierta prosperidad económica, mas sin embargo, la crisis política de los 70, la cual nos estamos refiriendo al estallido social tras el supuesto fraude electoral, donde Pastrana gana las elecciones con respecto al general Rojas Pinilla, se demostró que el Frente Nacional no respondía a las necesidades de los colombianos. Esto los ilustró en cómo liberales y conservadores negaban la participación de la mayoría de la población y el aumento al accionar de los grupos armados, paramilitares y guerrilleros. La oposición se puede dividir en dos grupos. Por un lado se encuentra la oposición política y por el otro existe también la oposición armada. Entre los representantes de la oposición política resaltan el Movimiento Revolucionario Liberal, o mejor conocidos como MRL por sus siglas, el cual fue un grupo creado por Alfonso López Michelsen y quienes consideraban el Frente Nacional como un grupo de oligarcas excluyentes. Tenemos la Alianza Nacional Popular, o la ANAPO, fundada por el nadie más que el mismo Rojas Pinilla. También por último tenemos al Frente Unido, el cual fue fundado por el sacerdote Camilo Torres. Ya por el lado de la oposición armada encontramos movimientos con un pensamiento de izquierda y de corte revolucionaria. Entre ellos encontramos al Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, que se fundó en 1964 por Fabio Vázquez. Es un grupo conformado principalmente por campesinos, estudiantes y jóvenes católicos. Después encontramos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, que fue fundada en Marquetalia en 1964 y, como se mencionó anteriormente, fue producto del bombardeo a dicha zona del país. Encontramos también al Movimiento Revolucionario 19 de Abril, o M19, que nació en 1972 por exintegrantes de la ANAPO y surgió como consecuencia del fraude electoral de 1970. Estos tres grupos que acabamos de mencionar tenían en común las ideas de la formación de una reforma agraria donde se ayudara a disminuir la desigualdad, además del derrocamiento de la oligarquía, a la cual culpaban de los males del país. Podemos decir entonces de manera muy resumida que el Frente Nacional nació como una propuesta a la liberación de la previa dictadura donde no existía la democracia. No obstante, este mismo negó a su vez participación de otras ideologías diferentes a las tradicionales, que son pues las liberales y las conservadoras, en el gobierno, siendo parcialmente incongruentes con lo que se buscaba, porque sí,
Gracias al Frente Nacional volvieron a existir las elecciones presidenciales, pero en estas solo podían participar liberales y conservadores, por lo que no se trataba de una democracia total, sino más bien de una especie de oligarquía bipartidista del poder, generando que generó una serie de consecuencias, como fueron la creación de estos diversos grupos armados que incluso actúan hasta el día de hoy. A la fecha de hoy, estos grupos siguen teniendo un efecto muy negativo en el país. Y bueno, eso sería todo por hoy y agradecemos su atención y les deseamos un feliz día.